Buenas tardes, jóvenes señoritas. Vamos a continuar con la Edad Media. Vamos a hablar de la Inquisición, que es una institución que está relacionada a un suceso, al genocidio de los cátaros. Los cátaros eran un movimiento radical que criticaba a la Iglesia, principalmente al Papa, porque le gustaba lo material. Ellos surgieron en el siglo I y II después de Cristo, pero tuvieron bastante fuerza en el siglo XI y XII en el sur de Francia. Creían en el bien y el bien que es el espíritu, el mal que es lo material. Ellos no decían que somos ángeles, e inclusive Jesús. Y esta tierra era el paraíso terrenal creado por los demonios que estaban habitando en todos los seres que gobernaban todos los reinos y les gustaba lo material. Dirigidos por los perfectos, que eran personas castas y vegetarianas, van a vivir en la sencillez y van a criticar a la opulencia de los papas. Por todo esto se los calificó como herejes, y las personas donde habían los cátaros se hacían cacerolazos cuando alguien quería predicar la religión católica. Este es el territorio de los cátaros y el territorio de los católicos. Raimundo VI de Tolosa va a ser el último que los proteja, y el Papa Inocencio III, entre el año 1209 y 1244, va a dirigir la cruzada albigense con la ayuda de muchos nobles, quienes por 40 días de batallas tenían el perdón de los pecados. También iban a ser favorecidos con la confiscación de las tierras y no tenían el temor de matar a cualquiera, porque al final Dios iba a reconocer a los suyos. Aquí está el último reducto de los cátaros. Se dice que al pie de este castillo se tuvo una fogata con más de 200 personas muertas y apresadas. De todas estas persecuciones en Francia y Alemania se tienen muchos huérfanos que fueron enviados a una cruzada infantil, que a la final fueron vendidos como esclavos. La Inquisición es la institución que va a surgir en el sur de Francia, pero se va a desarrollar mucho más en España. Los personajes más famosos que fueron juzgados por esta institución son Galileo Galilei por su teoría heliocéntrica, Giordano Bruno por proponer el panteísmo, Juana de Arco, que es una mujer que dirigió el ejército francés contra los ingleses, porque se consideraba alguien elegida por Dios precisamente para hacer aquello. Pero no todo es negativo. También hubo las órdenes mendicantes. Esas personas que van a seguir la vida o las características de vida de Jesús, vivir en pobreza, sencillez y precisamente hacer una labor social. Acá están los 4 primeros y más importantes. Ellos viven en los monasterios. Aparte de la meditación u oración, se van a dedicar al estudio profundo y, algo importante, traducen los textos griegos al latín, desarrollan técnicas agrícolas, técnicas para conservación de alimentos. Algo interesante es que ellos van a descubrir el queso, cómo hacer el queso, el vino y la cerveza, ¿no? Que hasta la actualidad lo tenemos en los mercados o en el consumo. De aquí, de estos monasterios, van a surgir las universidades, que van a estar dentro de los gremios educativos. Si uno de ellos cometía alguna falta, no eran juzgados por la ley civil, sino por la ley eclesial. La Universidad de Bolonia va a ser la primera en la que se va a estudiar el Código de Derecho, y bueno, posteriormente en la colonia nosotros sabemos que van a fundar otras universidades. Aquí está la primera en Santo Domingo y la primera en nuestro territorio. Las ciudades y el comercio. ¿Qué es lo que sucedía acá? No podemos dejar a un lado el área rural. El área rural estaba teniendo una revolución agrícola con la aparición de técnicas o medios que hagan más fácil este trabajo y que no sea necesario contratar más mano de obra. Como ya no hay mano de obra, entonces la gente de las áreas rurales empieza a migrar a las ciudades. También aparece el calendario agrícola, se especializa en un solo producto, en la producción de un solo producto, y surge la monoproducción. La gente que migra a las ciudades se van a volver artesanos y van a hacer surgir el gremio de los artesanos,
entre ellos se organizan y se brindan apoyo. Surgen las redes comerciales entre pequeñas ciudades, luego van a aparecer las ferias comerciales para culminar en las rutas comerciales intercontinentales. Ahí está la ruta de la seda. Cambiamos nuestro tema, vamos a hablar acerca del mundo moderno, en el que ya no vamos a hablar solamente de lo religioso y tal, sino va a surgir el arte como un movimiento, pero este arte a partir del raciocinio. Para empezar vamos a decir que la Edad Media entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis? Porque hay sequías, inundaciones, hay hambre, subida de precios de los alimentos, además que está Gengis Khan, que está por aquí invadiendo todos estos territorios europeos. De paso va a venir la peste negra en 1348, va a haber conflictos de poder, como lo habíamos indicado en la guerra de los 100 años entre Francia y Inglaterra, va a haber descontentos con la Iglesia Católica, es decir, va a haber herejes, grupos heréticos, se le dice a eso, y así van a empezar las estrategias para poder hacer los reinos más fuertes, los enlaces matrimoniales para que el poder esté en pocas familias. Los más destacados está España, Francia, Inglaterra y Rusia. También van a aparecer los burócratas, los funcionarios de Estado. ¿Eso qué significa? Que va a haber más impuestos para poder financiar a esos burócratas. Las redes van a ser diplomáticas, los ejércitos ya van a ser del Estado, ya no de un señor feudal. La vida cortesana va a hacer que aparezca este movimiento intelectual, el humanismo. También va a haber confabulaciones políticas para derrocar a uno u a otro rey o algún noble. El humanismo que aparece en el siglo XV y XVI es una corriente intelectual en la que no se niega a Dios, pero sí se habla acerca de la razón del hombre, que va a ser desarrollada precisamente con la observación, la reflexión, la experimentación. Se recuperan los conocimientos de la antigua Grecia y Roma. Los más destacados es Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo. Las ideas de ellos van a ser difundidas gracias a la imprenta, que es un invento de Johann Gutenberg, y a partir de esto también, de esta tendencia, va a aparecer el Renacimiento. El Renacimiento va a ser principalmente artístico. Las ideas que surjan del humanismo van a ser plasmadas en todas las artes que conocemos. Acá estamos viendo que la belleza humana, el hombre ya va a ser el centro de los estudios, el centro de inspiración, y ya no tanto la iglesia o la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la obra de Miguel Ángel. ¿Se acuerdan en algún párrafo que decía la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Acá Miguel Ángel refleja esa idea. Entonces yo soy igual a Dios. Nuestra fisionomía es similar. El encuentro de los dos. Acá les tengo la muestra de las obras de 4 destacados en el arte renacentista: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Las reformas religiosas ya van a surgir mucho más adelante, en el siglo XVI y XVII. ¿Qué sucede? La Iglesia Católica está muy concentrada en lo que es España y Francia, más Alemania. Pero sucede que Alemania está, la Alemania del Norte está a un lado, entonces no tiene mucho apoyo. Pero cuando se trata de dinero, ahí sí los considera. Les había hablado en algún momento de la venta de indulgencias, que eran documentos que los nobles o cualquier persona podía comprar, y esta indulgencia era la garantía del ingreso de nuestras almas al paraíso. Entonces, aquí aparece un personaje. Martín Lutero cuestiona eso. Eso no es cierto a partir de la interpretación que tengamos de la Biblia. Entonces, a partir de esos reclamos de Martín Lutero, va a aparecer la Reforma. Y el Papa III va a hacer una contrarreforma, porque se asustan los de la Iglesia Católica. No podemos hacer otra cruzada, no podemos hacer otra Inquisición, ya estamos en tiempos modernos. Entonces lo mejor es hacer que las personas vuelvan a creer
en nosotros. A eso le vamos a llamar la contrarreforma. Ahora sí, las actividades. En la carpeta, ¿qué es lo que vas a hacer? Este mapa conceptual, que también te lo puedo enviar como texto si es que no lo puedes ver muy bien, para que no lo olvides. En el archivador vamos a hacer la comparación, las diferencias más bien. Vamos a escribir primero las diferencias entre arte románico y gótico. Además vas a hacer un gráfico de cada uno de ellos. Te estoy enviando un texto. Si quieres investigar más o hacer otros dibujos, puedes hacerlo. También en el archivador vamos a comparar los roles de la iglesia en la Edad Media, ya lo hemos visto, y los roles de la iglesia en la actualidad. Tú vas a analizar a la iglesia en la actualidad y qué es lo que está haciendo dentro del mundo católico o conviviendo con otras religiones, ¿no? Y finalmente vas a poner algunas sugerencias tuyas a la iglesia. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿En qué nos podría ayudar? Muy bien. Espero que todos estén bien y será hasta otra oportunidad.